Bendiciones y bienvenida a otro episodio más de Emuna Woman Podcast. Soy Vilmari. Gracias por acompañarme en el día de hoy. Nuestra misión aquí en Emuna Woman es de restablecer el diseño original de la mujer creado por Dios, trabajando con tu esencia y con tu identidad. Y nuestra visión es poder ayudarte a vestirte de fuerza, de valentía y honor. Que puedas convertirte en esa mujer de una fe inquebrantable, totalmente dependiente de Dios. Quiero contigo compartir en el día de hoy parte de mi testimonio. Es un testimonio bastante largo. Tenemos varios testimonios, pero en el día de hoy es un testimonio específico, un testimonio de sanidad que Dios me ha dado ya la señal de que es hora que lo comparta con todos ustedes. Así que en el día de hoy he decidido pararme aquí detrás de una cámara, sentarme más bien detrás de una cámara y compartir este poderoso testimonio contigo. Sé que te va a edificar y quizás te va a ayudar a entender muchas de tus preguntas. Quizás estás pasando por alguna situación similar y en esta situación vas a poder identificarte con el testimonio que voy a compartir contigo en el día de hoy. Bueno, lo primero que quiero hacer es leer una porción bíblica. Se encuentra en Salmos 23, capítulo 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Este Salmo 23 lo aprendí a una corta edad. Tenía unos 10 o 11 años cuando aprendí el Salmo completo. Y ese versículo 4 es un versículo que siempre me ha ayudado en toda mi vida a poder pasar diferentes procesos y tener esa fuerza y entender que aunque pase el proceso que pase, Dios va a estar conmigo. No importando qué, voy a salir adelante, no importando la situación que tenga que enfrentar. Sé que Jehová no me va a dejar, que Él estará conmigo. Eh, Comenzaré por decirte que cuando me casé con mi esposo, con muchos sueños, con muchos anhelos, y uno de mis anhelos era poder ser mamá. Ya lo he compartido anteriormente, he compartido parte de este testimonio que voy a dar en el día de hoy, pero para hacerlo más claro, pues tengo que compartir esta parte antes de comenzar a contarte el testimonio de sanidad. Dios en mi vida ha hecho cosas hermosas, ha hecho milagros y uno de esos milagros fue poder tener a mis dos hijos. A principio de mi matrimonio tuvimos muchos problemas concibiendo, entonces decidimos ir a ambos al médico para revisarnos, para entender el por qué no podíamos concebir. Ya llevábamos más de 3 años casados y todavía no habíamos podido concebir. Por lo tanto, entendimos que había algo que no estaba funcionando bien y comenzamos entonces a eh, tratar de entender cuál era la raíz del problema. Entonces fuimos a ver un especialista y en ese especialista pues nos dieron el diagnóstico. Mi diagnóstico fue que tenía ciertas anormalidades hormonales. Luego de esto, más o menos para el año 2006, eh, me diagnostican estas anormalidades con mi sistema endocrino. Entonces, estas anormalidades, pues obviamente venían ya de una raíz anterior a todo esto. Luego de esto, para el año 2007, comencé entonces a cuidar de mi salud en cuanto a todo lo que tiene que ver con dieta, con ejercicio, cuidando cada alimento que consumía, cada bebida que me tomaba, haciendo mucho ejercicio y tracé muchas metas, las cuales pues las logré alcanzar. Para ese tiempo, en el 2006, cuando me dan este diagnóstico, yo totalmente lo rechazo. El diagnóstico que me dan es un diagnóstico de hipotiroidismo.
Y yo lo rechazo totalmente. Digo, no, yo no tengo eso. Me puse a hacer búsqueda y me puse a averiguar y a investigar qué era lo que significaba este desorden con el sistema endocrino y me puse a investigar qué era lo que significaba hipotiroidismo. Y luego comencé a hacer todas estas búsquedas, pero realmente no llegué a aceptar esa condición. Dije, no, yo no tengo esa condición. Y lo que hice fue, obviamente como tenía problemas hormonales, también tenía problemas de metabolismo. Y al tener problemas del metabolismo, tenía problemas con mi peso de igual manera. No podía mantenerme en un peso ideal, en un peso normal. Estaba subiendo de peso y era algo que no tenía base, explicación alguna, pues obviamente ya tenía la respuesta que era algo hormonal y era algo que estaba afectando mi cuerpo de adentro hacia afuera. Decido entonces, como le iba contando, comenzar a enfocarme en lo que era la nutrición, en lo que era el, el ejercicio corporal. Y luego de esto logré alcanzar mi meta, logré bajar de peso ya para el año 2008 estaba en un peso mucho más cómodo, aunque pues tenía ese deseo, ese anhelo de quedar embarazada. Entonces, en ese momento, cuando recibo la gran noticia de que iba a ser madre, fue para el año 2000, recuerdo que era el año 2009, para enero. eh, Comienzo obviamente a tener todos estos cambios hormonales por el embarazo, pero fueron cambios buenos, cambios donde estaba totalmente agradecida por todo lo que Dios estaba haciendo. Tenía ya en mi vientre ese milagro de bebé que había orado por tantos años y que había esperado y que había sido procesada durante ese tiempo. Eh, Obviamente, pues Dios estaba tratando conmigo de igual manera. Habían unos cambios que tenían que surgir en mi vida y pues no lo entendía en ese momento, pero Dios obviamente tiene respuesta para todo, aunque no llegue la respuesta en el momento en que nosotros queramos, la entenderemos más adelante. En ese momento tan hermoso de mi vida y de la vida de mi esposo, nuestro matrimonio y ahora embarazada, pues obviamente fue un embarazo muy feliz, un embarazo muy, muy saludable. Tengo a mi hija y no tuve ningún problema en restaurar mi peso anterior. Me puse nuevamente a hacer mis ejercicios y a comer saludable. Entonces alcancé nuevamente mi meta. Pero ¿qué sucede? Después de esto, siempre que hay una raíz en nosotros que no ha sido sanada, todo lo que hacemos es superficial, todo lo que hacemos está por encima y esa herida todavía está sangrando, porque lo que le ponemos es una curita, una band-aid. Y eso era lo que había pasado. Todo estaba tapado. No conocía cuál era la raíz en realidad de lo que estaba viviendo. Por lo tanto, seguía haciendo lo que sabía hacer humanamente, dándole gracias a Dios, muy agradecida, obviamente por el milagro que ya cargaba en mis brazos. Y luego de esto no pasó mucho tiempo cuando quedo embarazada de mi segundo embarazo. Entonces, aquí en el segundo embarazo recuerdo que estaba asistiendo a la escuela, también estaba yendo a la escuela de medicina y durante ese tiempo, pues obviamente estaba muy ajetreada con los estudios, con la nena que tenía 1 año y medio y ahora también estaba nuevamente embarazada. Y obviamente, pues Dios había hecho la obra, Dios me había sanado de ese diagnóstico que me habían dado los doctores, que obviamente pues no, nunca me diagnosticaron que era estéril, jamás me diagnosticaron que era estéril.
solamente que sí iba a quedar encinta, podía quedar encinta, pero tenía que seguir un tratamiento, lo cual seguí y como ya he contado en episodios pasados, pues este tratamiento nunca hizo el efecto, nunca quedé embarazada del tratamiento que había hecho médico. Incluso había contado también en un episodio anterior que nosotros recurrimos a hacernos inseminación artificial 3 veces y tampoco funcionó. ¿Qué sucede después que estoy pasando el embarazo de mi hijo, que fue mi segundo embarazo? Ahí estas hormonas tiroideas comienzan a tener un efecto totalmente opuesto al que tuve con el embarazo de mi hija. Entonces, ¿qué sucede? Comienzo a experimentar lo que es la depresión durante el embarazo. Me sentía totalmente diferente, me sentía como que iba a morir, tenía este sentimiento de depresión que apretaba mi pecho y no me dejaba respirar bien. No podía dormir bien, no podía comer, no podía, era algo tan y tan impresionante porque durante mi último trimestre de mi embarazo, sufrí esta depresión, únicamente lo supieron, no lo supo mucha gente, muchas personas, porque pues no acostumbraba a contar mi vida a nadie en ese tiempo. Entonces, me lo guardaba todo y me lo reservaba. Durante ese tiempo que estuve en el embarazo, en mi tercer trimestre, fue cuando experimenté la depresión por primera vez. No, fue cuando experimenté la depresión por segunda vez en mi vida. Y durante este momento tan y tan oscuro que tuve que pasar, recuerdo que fueron noches donde no pude dormir, hasta aprendí a tejer. Mi hermana mayor me había enseñado a tejer, a, para poder entonces mantener mi mente en otra cosa. Recuerdo que oraba, que leía la Biblia, que escuchaba música cristiana, incluso mi esposo para ese tiempo tuvo que trabajar de noche y mi suegra tenía que quedarse conmigo porque era tan fuerte la depresión, me sentía sola, o sea, eran tantas cosas pasándome al mismo tiempo que no entendía el por qué estaban sucediendo, pero sí estaba aconteciendo muchos cambios en mi interior. Y uno de esos cambios que estaban aconteciendo era que mis hormonas estaban cambiando. Y cuando cuando llega el día de que mi hijo nazca, eh, comencé a experimentar lo que es depresión postparto. Recuerdo que era cerca del Día de Acción de Gracias y me sentía muy emocionada, muy vulnerable, no entendía el por qué estaban sucediendo esto en mi vida. Recuerdo que tomaba teses para calmar los nervios, estaba pasando por un momento de ansiedad muy fuerte, un momento de depresión muy fuerte, realmente veía todo oscuro, sentía que me iba a morir y pues no tenía respuesta alguna, no sabía por qué me sentía de esa manera. Eh, Luego de esto, pasaron los días, pasaron los meses y ya al mes y medio decido volver a trabajar. Pensaba que quizás si estaba en un trabajo secular, esto pues se iba a ir de mi vida, me iba a calmar y iba a comenzar a experimentar algo, a normalizar mi vida. Comienzo entonces a trabajar secularmente y recuerdo que para ese tiempo comencé nuevamente a comer mejor, a alimentarme bien, a volver a mis planes nutricionales y todo lo que había aprendido. Incluso para este tiempo había decidido comenzar a ir al gimnasio y comencé a ir al gimnasio, entonces comenzaba a experimentar pues cambios en mi cuerpo nuevamente.
La única diferencia en esta ocasión fue que experimenté que mi cuerpo, aunque estaba cambiando, era un cambio muchísimo más lento y no podía entender el por qué me tomaba más tiempo en luego de este segundo embarazo. Continué haciendo mis ejercicios, continuaba haciendo mi dieta, eh, y trabajando y estudiando. Entonces, todo esto, pues obviamente se iba acumulando a un nivel de estrés mayor en mi vida. Recuerdo que para el año 2017, ya habían pasado varios años después que mi último hijo había nacido, y para el 2017 recuerdo que incluso había bajado bastante de peso, pero llegué a notar que mi cuerpo llegó a un estancamiento, lo que se conoce como un plateau. Y en ese momento decido entonces ya a recurrir a la ciencia. Fui a una cita de una doctora que era la doctora familiar y comienzo a contarle qué es lo que estaba pasando, qué es lo que está aconteciendo. Entonces me hacen unos análisis de sangre y me diagnostica, ya estará la segunda vez, con hipotiroidismo. Al diagnosticarme con el hipotiroidismo, yo realmente pues no me sorprendí porque ya me lo habían diagnosticado anteriormente años atrás, pero la única razón por la que nunca proseguí ni hice ningún tipo de tratamiento es simplemente porque yo había creído que pues no lo tenía, que era un diagnóstico falso y obviamente pues lo rechacé, declaraba sanidad sobre mi cuerpo y seguí mi vida, así que obviamente pues nunca le di seguimiento, pero ya en el 2017 cuando me vuelven a diagnosticar este hipotiroidismo médico. El hipotiroidismo es un desorden autoinmune, o sea, una enfermedad autoinmune. Esta enfermedad viene de que la glándula, tenemos una glándula de tiroide que está aquí en esta parte del cuello, por si no lo sabían, es una glándula que parece una mariposa. Y en esa glándula, ahí de esa glándula salen muchísimas hormonas. Cada una de estas hormonas es parte del funcionamiento de nuestro cuerpo y nos ayuda con el metabolismo, nos ayuda con a procesar absolutamente todo en nuestro cerebro, nos ayuda también con lo que es el ánimo, la energía, muchísimas cosas, o sea que es parte de que los órganos también funcionen de la manera correcta, es parte de que pues seas una mujer fértil o tiene muchísimas funciones. Entonces, al no trabajar de la manera correcta, pues la persona tiende a sentirse fatigado, la persona tiende a sentirse cansado, comienza a aumentar de peso sin razón alguna, aunque estés comiendo lo mismo que siempre has comido, porque ya el metabolismo comienza a funcionar lento y esto había estado pasando ya anteriormente, pero yo pues no tenía la, no tenía el conocimiento que tengo hoy día sobre esto y lo que hacía era que pues demandaba más de mí físicamente. Me metí al gym, al gimnasio, 5 días a la semana, 2 horas en el gimnasio diariamente. Comenzaba a limitar más mis porciones, mis planes nutricionales, mis porciones de comida porque entendía pues que era que ya había cambiado un poco mi cuerpo y se había acostumbrado, entonces tenía que hacer unos arreglos y unos cambios, pero en realidad era algo que iba más allá. Entonces, cuando recibo este diagnóstico, obviamente la doctora rápidamente me recomienda una pastilla que se llama levotiroxina, pero yo rotundamente le dije que no, no voy a tratar eso, voy a tratar algo totalmente natural y orgánico, ya que estaba por esa guía y no quería alterar nada en mi cuerpo aún más. Ella me dijo, ok,
trabaja en eso y luego te veo en unos 6 meses después. Y eso fue lo que hice, trabajé en eso, entonces pude bajarlo un poco, el nivel normal de la TSH, que es la hormona de la tiroides, está supuesto a estar no más de 4,50. Ya entre 4,50 y un número 10 viene siendo un hipotiroidismo clínico. Y eso era lo que me habían diagnosticado, un hipotiroidismo clínico, porque mis números estaban en los 4,50, exactamente 4,75. ¿Qué sucede? Cuando regreso de 5,75, había sido el primer diagnóstico, había bajado a 4,60, 4,50. Entonces la doctora me dice, todavía está alto, está en el borderline, necesita que baje más porque tú eres joven. Entonces tus niveles están supuestos a estar en los 2 punto algo, 1 punto algo, no en el 4,50, que es en el borderline. Basado en esto, yo pues obviamente ya había hecho todo lo humanamente posible para normalizar absolutamente todo. Y en ese momento como que mi fe tambaleó y dije, ¿tú sabes qué? Si eres what it is, si voy a tener que tomar esta pastilla para entonces normalizar mis niveles, pues lo voy a tener que hacer. Y así comencé a tomarme esa pastilla en el 2017. En el 2018 pues ya me había mudado de estado y cuando llego acá a la Florida, eh, no se me hizo difícil, pues obviamente seguir con el tratamiento que había comenzado en este otro lugar en el norte. Entonces lo dejé, o sea, paré de tomarme la pastilla y comienzo nuevamente a tratar de hacer todo esto orgánicamente, naturalmente. Luego de un tiempo, unos varios meses, pude lograr conseguir a un especialista del sistema endocrino, un endocrinólogo, y fui a ver a este endocrinólogo y obviamente pues los doctores lo que van a hacer es que te van a seguir eh, recetando la misma pastilla, quizás con una dosis mayor, para ver cómo tu cuerpo reacciona a todo esto. En todas estas, yo seguía creyendo que mi Dios me podía sanar, aunque era una enfermedad autoinmune que había afectado mi cuerpo. Yo entendía que el Dios que yo le sirvo es un Dios de milagros y un Dios que pueda hacer ese milagro en mí, que no necesito seguir consumiendo una pastilla y que únicamente con creer bastaba. Más sin embargo, era algo mucho más profundo que solamente creer. Bueno, en el 2019 comencé a tratar de hacer todo lo posible por hacer que esta enfermedad autoinmune desapareciera de mi cuerpo. Y comienzo a tratar todo tipo de plan nutricional, compré libros, hacía mi research, seguía a otras personas que tenían el mismo problema, cambié totalmente mi nutrición a una nutrición gluten free, y todos estos cambios que obviamente pues estaban contribuyendo y ayudando a mi cuerpo, pero aún así yo veía como mi cuerpo eh, seguía aumentando en peso, o sea, no estaba bajando en peso. Entonces, pues esto me frustraba y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible si después de tanto trabajo que estoy haciendo y de tener una y otra vez eh, tanta información, a pesar de tener tanta información, a pesar de estar en el gimnasio haciendo todos estos ejercicios, todavía sigo así, tú sabes, en vez de aportar a mi salud, lo que estoy haciendo es empeorando porque no estoy viendo resultados, los resultados que quiero ver. Soy una persona que hace un plan nutricional de 3 meses yendo al gym y haciendo todo al pie
al pie del cañón, como decimos, ese refrán, es para que tú veas unos cambios en tu cuerpo. Pero en realidad yo estaba viendo cambios, pero los cambios no eran drásticos, eran mínimos. Y eso pues afectaba mi autoestima, afectaba mi, mis emociones, mis sentimientos, afectaba todo, todo. Afectaba mi relación con mis hijos, con mi esposo, con social, en el trabajo, todo, afectaba todo, porque esta enfermedad autoinmune, cuando ataca tu cuerpo, como le explicaba anteriormente, eh, comienza a atacar tu glándula. O sea, tu cuerpo ataca tu propio cuerpo. Recuerdo que en el 2019 me fui al médico a revisarme y obviamente pues estaba bien descontrolada la tiroide. Eh, los, los niveles estaban muy altos, habían ya sobrepasado el número 10, estaban muy altos los niveles, entonces me mandaron a hacerme una tomografía, un ultrasonido de aquí de la tiroide. Cuando voy a hacerme el ultrasonido, pues había encontrado algunos nódulos en el ultrasonido y obviamente pues la doctora quería revisar que no fueran cancerosos. Entonces, fue un momento muy fuerte para mí como persona porque yo decía, wow, Señor, realmente yo te estoy creyendo, yo entiendo, yo sé y tengo la fe y la certeza de que tú puedes hacer el milagro. ¿Por qué no lo has hecho? ¿Porque yo tengo que pasar por esto? ¿Cuál es, para qué? ¿Cuál es la razón de la que estoy pasando por esto? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación, por esta enfermedad cuando realmente ya todos estos años he creído, he recibido mi milagro de mis embarazos, he recibido otros milagros que tú has hecho en mi cuerpo? ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón por la que estoy pasando por este proceso? Fue algo muy fuerte, fue algo que me afectó muchísimo porque pues en ese momento también me dieron otro diagnóstico encima del que ya tenía y ese diagnóstico pues también cambió el, el resto de todo lo demás. Recuerdo que me mencionaron que además del hipotiroidismo que me habían ya diagnosticado anteriormente, también tenía la enfermedad Hashimoto. Esta enfermedad también es, obviamente, tiene que ver la una con la otra, es la que hace que tu cuerpo ataque tu cuerpo. O sea, los anticuerpos que tenemos, que están aquí en esta área, que nos defienden de tantas enfermedades y tantos virus y tanta cosa, y nos ayudan a nuestro cuerpo a poder tener esas defensas altas, estaban atacando mi propio cuerpo. Eso para mí fue algo muy impactante y obviamente pues decidí tomar cartas en el asunto y obviamente seguir asistiendo, seguir viendo a estos médicos para ver cuál iba a ser el resultado, porque ahora ya tenía otro diagnóstico y además de eso estaba esperando por el resultado de los nódulos que había encontrado en mi tiroides. Pero se me acabó el tiempo en este episodio. Yo sé que este testimonio es impactante, ha impactado mi vida. Sé que alguien está recibiendo esta palabra por medio de esta plataforma digital y no te pierdas el próximo episodio porque en él compartiré qué pasó luego de ese diagnóstico, qué pasó con el ultrasonido, qué sucedió después de esto, cómo Vilmari hoy día habla tanto de sanidad y de restauración, de liberación, qué ha pasado en la vida de Vilmari. Así que para más recursos disponibles, tenemos nuestra página web para todos los recursos que tenemos allí disponibles para ti, estudios bíblicos, reflexiones, blogs. Ya próximamente también tenemos allí algunas actualizaciones en base a los cursos digitales y también nuestro primer libro
que ya pronto estaremos anunciando la fecha. Así que gracias por sintonizarme en el día de hoy y nos vemos el próximo episodio. Muchas bendiciones.